Saludos cordiales a todos los participantes en este cuarto Congreso Internacional de Matemática Educativa. Un placer para mí acompañarlos. Eh, a continuación les traigo una ponencia cuyo título es Diseño de un aula virtual iconográfica para el aprendizaje del precálculo. Mi nombre es Jerickson Suárez, soy profesor adscrito al Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Desde el año 2015, la universidad en la que trabajo, la UPEL, eh, inició un proceso de transformación curricular para adaptar los planes de estudio vigentes hasta el momento, los cuales datan del año 96, adaptarlo a los tiempos actuales. Es así que entonces a partir del año pasado, el año 2017, se implementa un nuevo plan de estudio para las distintas especialidades que se imparten dentro de esta universidad. Vale la pena acotar que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador es la única universidad de Venezuela que se especializa o que se encarga de la formación docente exclusivamente. Existen facultades de educación en otras universidades, pero en el caso de la UPEL solamente se forman profesores, maestros. Una de las grandes eh, cualidades que tiene esta nueva visión del el nuevo docente es la posibilidad de formarse a través de la modalidad mixta, es decir, la presencial y la virtual, de manera que se puedan combinar y aprender a través del uso de las tecnologías de información y comunicación su manejo desde un punto de vista educativo. Sin embargo, y pese a la incorporación explícita del uso de las TIC en este proceso de formación docente que ya les mencionaba, se han visto ciertas discrepancias o se han determinado ciertas discrepancias producto, entre otras cosas, bueno, de la implementación de un nuevo diseño curricular a nivel universitario, lo cual por supuesto es una tarea de gran envergadura. Específicamente en el caso de la especialidad de matemática, a pesar de que su diseño de estudio, diseño curricular, de manera explícita plantea el manejo de las herramientas digitales, en la formación del profesor de matemática, se pudo evidenciar que esto no existe en espacios virtuales institucionales donde se puedan desarrollar las actividades formativas o de aprendizaje de estos estudiantes. Em, en el caso de la especialidad de matemática, una de las primeras asignaturas o de las primeras unidades curriculares que tienen que manejar es la del curso de precálculo, por considerarse el primer curso, el primer contacto que ellos tienen con la matemática universitaria. Se consideró que es importante el contar con una formación tanto presencial, pero también con apoyo en la virtualidad y en el uso de las tecnologías. Es por eso que frente a este panorama se reporta un estudio cuyo propósito fue diseñar un aula virtual bajo una perspectiva iconográfica dirigida al estudio de la unidad curricular precálculo del plan de formación de profesores de matemática del Instituto Pedagógico de Maracay, adscrito a la UPEL en Venezuela. ¿Por qué precálculo? Bueno, ya les mencionaba que esta era una de las primeras asignaturas que una de la primera asignatura de matemática que debían cursar los estudiantes de esta especialidad. En realidad, el curso precálculo fue creado por una necesidad. El nuevo diseño, los nuevos pensum de estudio contemplan dos tipos de unidades curriculares o asignaturas, unas obligatorias y unas electivas. En el primer semestre los estudiantes tienen que elegir una unidad curricular particular de una oferta o de un abanico de ofertas que se le ofrece. Desde la perspectiva del Departamento de Matemáticas de la UPEL, específicamente el instituto en el que trabajo, que es el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara, consideramos que los estudiantes nuevo ingreso en la especialidad de matemática posiblemente no estén en la capacidad de poder seleccionar o elegir algún curso porque se supone que es su primer contacto con la formación universitaria y con la matemática formal. Además, una deficiencia que nosotros percibimos también en el diseño curricular tiene que ver con el hecho de que el primer contacto con el área del cálculo se viene a dar es en el segundo
semestre o periodo académico, ya directamente con cálculo diferencial, pero producto de varias investigaciones que se han llevado a cabo, hemos establecido serias deficiencias en el manejo de algunos conocimientos o algunos temas que son propios de el área del precálculo y que se supone que debieron haber sido abordados en el proceso del bachillerato, pero que a través de pruebas diagnósticas que se han venido aplicando en las últimas eh, cortes de nuevo ingreso, hemos visto que existen serias deficiencias en ellos. En este caso, bueno, el curso de precálculo tiene como propósito reconocer la importancia que tiene para la matemática tanto los números reales como el concepto de función y que al mismo tiempo se desarrollen destrezas en el manejo de las operaciones y propiedades del mencionado conjunto numérico y de la función real de una variable real, preparándolo para iniciar el camino del estudio del cálculo diferencial e integral de funciones reales. El currículum que se ha venido implementando desde el año 2017 es un currículum por competencias. En este caso, tenemos algunas competencias como por ejemplo que domina los saberes que le son propios de la matemática, maneja idóneamente el lenguaje matemático y lo relaciona con el lenguaje natural y desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo a través del planteamiento y la resolución de problemas matemáticos. Entre los contenidos que se han venido abordando, que se van a abordar en esta unidad curricular denominada precálculo, pues están los temas o contenidos propios de temáticas que debieron haber, que fueron abordadas en el bachillerato y que en este caso deben ser reforzadas, como el conjunto de los números reales, las operaciones entre ellos, específicamente potenciación o con énfasis en la potenciación y en la radicación, el manejo del concepto del valor absoluto, de los intervalos reales, de la relación de orden, de los productos notables y de las factorizaciones, ecuaciones e inecuaciones, y de la función real de variable real, con énfasis en el trabajo de modelización. Asimismo, se describen una serie de situaciones de aprendizaje, de las cuales es posible tomar algunos elementos claves interesantes que fueron los que sirvieron de alguna manera como sustento para el desarrollo del aula virtual iconográfica y del uso de algunos referentes teóricos que describiremos más adelante. Por ejemplo, entre las situaciones de aprendizaje se debe promover la exploración, la indagación y la experimentación. Se deben establecer estrategias que favorezcan la conjetura, la búsqueda de patrones y la generalización. Se debe hacer énfasis en el uso o en el manejo de software, bien sean de cálculo simbólico, de geometría dinámica o cualquier aplicación web basada en la web que tenga que ver con estos temas. Se debe hacer énfasis también en la lectura de bibliografía especializada, en el manejo de las aplicaciones o en el uso de estos temas matemáticos a contextos reales. Y se debe hacer énfasis o se debe abordar el proceso educativo a través de encuentros presenciales y a través del desarrollo de actividades virtuales. Asimismo, también se debe incluir o se recomienda incluir dentro de las situaciones de aprendizaje el uso de elementos históricos y epistemológicos vinculados a los distintos conceptos o temas abordados en la unidad curricular. Basados en estos criterios, entonces, como referentes teóricos tomamos en primer lugar el B-Learning o el aprendizaje mixto o mezclado, que se basa en el método combinado de enseñanza a través de la combinación de la presencialidad y la no presencialidad o el estudio a distancia, pero apoyado en el uso de tecnologías de información y comunicación. Por lo tanto, es un sistema que está eh, sustentado, por un lado, en el docente y en las actividades que se deben desarrollar dentro del aula de clase y en sistemas virtuales. Hay que mencionar que el diseño curricular también contempla en las distintas unidades curriculares algo denominadas horas de labor docente, que son las horas de clase que se imparten dentro del el entorno universitario, y horas de labor estudiantil, que serían las horas que le debería dedicar el estudiante para complementar lo visto en clase. En este caso, se considera que estas horas de labor estudiantil, para poder justificar o para poder ver cuáles han sido las horas de labor estudiantil que se han puesto en práctica, para esto entonces se utiliza los sistemas virtuales.
Otro elemento clave para el desarrollo de esta propuesta ha sido el enfoque para la construcción del aula virtual. El aula virtual fue diseñada obedeciendo un enfoque iconográfico. Un aula virtual iconográfica se define como un espacio diseñado bajo la presentación de una o varias imágenes, botones, fotografías o imágenes alusivas que se vinculan a un recurso o actividad del curso que ante el participante permanecen ocultas, donde él es el principal protagonista y ejecutor de cada una de las ideas expuestas. Según Rocha, en el 2013, un aula virtual iconográfica está diseñada bajo una identidad gráfica homogénea y estandarizada basada en una serie de iconografías que sintetizan conceptos o ideas asociadas a una temática específica. Una estructura del aula virtual con estas características implica la recopilación de recursos y actividades que se necesitan para el diseño del curso, el diseño virtual del curso iconográfico temático y pedagógico, la preparación de la interfaz en donde se va a ejecutar el curso virtual, la delimitación del concepto o de la temática que va a ser el hilo conductor durante el curso virtual, la descripción de la relación entre el entorno iconográfico y el tema del curso, la integración de la iconografía durante el curso mediante el hilo conductor y la valoración y monitoreo del avance del curso con la inclusión del entorno iconográfico en las actividades y recursos. Una manera de poder implementar el entorno virtual con enfoque iconográfico debía pasar por la propuesta de un diseño instruccional que sirviera como guía o como marco de referencia. Para ello se utilizó el modelo denominado Azure, propuesto por Heinisch, Molenda, Russell y Maldino en el año 2002, y que representa un marco referencial o un proceso sistemático para desarrollar la instrucción. En realidad se trata de unas siglas que tienen un significado que se describe a continuación. Analizar la audiencia, establecer los objetivos, seleccionar métodos, tecnologías y materiales, usar métodos, tecnologías y materiales, requerir la participación de los estudiantes, evaluar y revisar. Este es el modelo de diseño instruccional que se utilizó para desarrollar el entorno virtual iconográfico. Ahora bien, este modelo es un modelo que es aplicable a cualquier área o disciplina, pero algo que se ha venido procurando hacer desde el departamento de matemática es vincular estos modelos genéricos con modelos teóricos específicos o referentes teóricos específicos propios del campo de la educación matemática. En este caso, recurrimos al modelo del mapa de enseñanza-aprendizaje o MEA propuesto por Orellana Chacín en el año 2002 en un artículo denominado ¿Qué enseñar de un tópico o un tema matemático? Él plantea una especie de mapa o de esquema gráfico en el que contempla que alrededor o en torno a un contenido matemático, un concepto matemático, pueden ser enseñados al menos esos 10 aspectos que menciona ahí, por ejemplo, los fundamentos matemáticos, la relación con otros temas y con el mundo real, la exploración gráfica, el dibujo a mano alzada y el dibujo y cálculo con tecnología, el desarrollo histórico, la utilización de los materiales, la matemática recreativa, la generalización y aspectos relacionados con la didáctica y la enseñanza de este tema. Estos elementos, fíjense que guardan mucha relación con las situaciones de aprendizaje que también fueron descritas o que fueron planteadas inicialmente en el eh, programa de la unidad curricular de precálculo. Y además nos sirve también como hilo conductor para poder construir el entorno virtual. Metodológicamente, la propuesta se trata de un proyecto factible ya que aspira a ofrecer una solución a una serie de discrepancias y necesidades detectadas en la implementación del diseño curricular 2015 en el Departamento de Matemática del Instituto Pedagógico de Maracay adscrito a la UPEL, como es la de contar con un entorno virtual de aprendizaje contextualizado que permita al futuro docente de matemática adquirir y desarrollar competencias previstas en la unidad curricular de libre elección denominada precálculo. Como proyecto factible se contemplan una serie de etapas entre las que vale la pena mencionar el diagnóstico, la fundamentación teórica de la propuesta,
los procedimientos metodológicos, la propuesta de las actividades y recursos para su ejecución, la viabilidad y factibilidad de su ejecución y la implementación correspondiente. En estos momentos nos encontramos en la fase de el desarrollo de las propuestas de actividades y recursos para su ejecución, y próximamente esperamos implementar el entorno virtual iconográfico. A continuación, entonces vamos a colocar eh, el entorno virtual que ha sido diseñado. Se trabajó con la plataforma Moodle, en este caso se trabajó con un aula, con una versión gratuita que nos fue facilitada. En este caso, bueno, vemos la página principal en donde se puede acceder para poder ingresar al curso de precálculo. Acá está, dentro de los cursos disponibles, aparece la identificación del curso precálculo de la UPEL Maracay, y aparece de alguna manera en una primera instancia la descripción y el propósito o fundamentos del curso. Asimismo, se menciona cuáles son las competencias a desarrollar a través del curso de precálculo, haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento lógico, el manejo del lenguaje matemático y los conocimientos propios de la matemática, conceptuales, procedimentales y actitudinales, y las unidades o temáticas que fueron la de los números reales, productos notables y factorización, ecuaciones e inecuaciones en R, funciones reales de variable real y modelización matemática. Acá vemos una pantalla inicial para cada uno de estos temas. Bueno, en este caso se colocó el del conjunto de los números reales. En cada uno de ellos se describen cuáles son los aspectos a manejar, y algo que también se ha considerado es ir agregando un pensamiento matemático de algún personaje relevante. Acá vemos propiamente, cuando uno ingresa a esa unidad temática, vemos entonces el enfoque iconográfico. Cada uno de los iconos que están ahí se repiten en todas las unidades temáticas que se han venido desarrollando, salvo ciertas adaptaciones, y cada uno de los iconos se corresponden precisamente con los distintos elementos descritos en el mapa de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, acá vemos un icono relacionado con la historia, en este caso los números reales, los fundamentos, el conjunto de los números reales, es decir, los aspectos teóricos, conceptuales, rigurosos y formales, las aplicaciones y la didáctica, el uso de los materiales y recursos para el manejo de, en este caso, la unidad de los números reales. Cuando uno hace clic en cada uno de estos iconos, pues se despliegan una serie de recursos para el aprendizaje, ya que vemos que los iconos ubicados en esta primera etapa del diseño del aula iconográfica se corresponden específicamente con recursos del aprendizaje. De la misma manera, se procede con a las actividades de evaluación del aprendizaje. Acá vemos, por ejemplo, que si hacemos clic en exploración gráfica y numérica y trabajo con tecnología, nos aparece entonces una nueva pantalla dentro del mismo curso virtual, dentro de la misma aula virtual, en donde se pueden ir desarrollando distintas actividades, algunas en línea, algunas incorporando actividades de la web 2.0 u otras desarrollándose eh, a través de materiales que fueron creados e insertados dentro del aula virtual. En este caso, por ejemplo, vemos cómo se permite se facilita el uso de la graficación de funciones a través de el manejo de aplicaciones en línea. En este caso se utilizó la herramienta Footplot para permitir a los estudiantes conjeturar, explorar, visualizar y poder entonces llevar a cabo discusiones con respecto a los resultados vistos. Algunas consideraciones preliminares. Bueno, el uso del enfoque iconográfico podría facilitar el manejo del entorno virtual del aprendizaje, sobre todo considerando que se trata de estudiantes que no han tenido contacto anterior con plataformas de gestión de contenidos como Moodle. El uso del MEA o del mapa de enseñanza-aprendizaje implica una concepción más amplia e integral de la formación del docente en matemática, además de ofrecer una planificación mucho más flexible. La combinación de modelos de referentes teóricos del campo del diseño instruccional y la educación matemática contribuyen al diseño de entornos virtuales de aprendizaje contextualizados y específicos. El uso de la web X.0 y entornos virtuales como Moodle brindan un papel más activo en los estudiantes.
Se espera implementar el entorno virtual en el periodo 2018-2 y así valorar la efectividad, los pros y los contras de la puesta en práctica de la modalidad BILERN en la especialidad de matemáticas. Estos resultados serían vinculantes en relación a nuevas propuestas similares a otros cursos de matemática ofrecidos por el departamento.